Bienvenidos estudiantes del grado 11 a esta videoclase de geometría, donde continuaremos con el tema de la elipse. En esta ocasión vamos a empezar con el caso cuando la ecuación canónica de la elipse ya no presenta el centro en 0, 0, sino en HK. En las videoclases anteriores del tema de la elipse veíamos cuando la ecuación canónica de la elipse tenía el centro en 0, 0. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar y a ver cómo es la ecuación canónica de la elipse cuando ya el centro no se encuentra en el origen de coordenadas, sino se encuentra en otro punto diferente. Por eso son las coordenadas HK, como lo vimos cuando vimos el tema de la circunferencia. Bueno, entonces, para cuando la ecuación canónica de la elipse tiene centro en HK, igual que cuando pasaba cuando tenía el centro en 0, 0, se presentan dos casos. Que el eje focal sea paralelo al eje X y que el eje focal sea paralelo al eje Y. Cuando veíamos que el centro quedaba en 0, 0, veíamos que el eje focal era el eje X o era el eje Y. Acá en este caso, el eje focal no puede ser ni el eje X ni el eje Y, ya que el centro no se encuentra en 0, 0, ¿sí? El centro encontrarse en otro punto diferente, entonces ya el eje focal o es paralelo al eje X o es paralelo al eje Y. Entonces se presentan esos dos casos igual que cuando tenía el centro en 0, 0, pero aquí ya no decimos que el eje focal es el eje X o es el eje Y, sino que el eje focal es paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Entonces vamos a ver primero cuando es paralelo al eje X. Entonces, la ecuación canónica de la elipse con centro en HK y eje focal paralelo al eje X se presenta una elipse como está dibujada acá y que ustedes tienen en la guía. Si nos damos cuenta, el eje focal, ¿sí?, es paralelo al eje X. Entonces, cuando eso sucede, las coordenadas son de esta forma. O sea, si se dan cuenta aquí, la mecánica es la misma que cuando veíamos con centro en 0, 0. Hay unas fórmulas o unas coordenadas para los vértices, para los focos y para los puntos de corte con el eje normal. Y cuando ya es paralelo al eje Y, pues estas coordenadas son diferentes, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando el eje focal es paralelo al eje X, tenemos que el centro entonces ahora es HK. Los focos tienen estas coordenadas, H menos C, K y F2, H más C, K. Los vértices, H menos A, K y el vértice 2, H más A y K sería la otra coordenada. Los puntos de corte con el eje normal tienen estas coordenadas, H, K menos B y el segundo punto, H, K más B. Listo, la longitud del lado mayor es 2A, la longitud del lado menor es 2B. Esto es igual que como lo veíamos cuando el centro estaba en 0, 0. Recuerden que ahí también decíamos que lo que era la longitud del lado mayor, la longitud del lado menor y la longitud del lado recto eran tres características que no variaban, ¿sí?, independientemente de si el eje estaba ubicado, que en este caso sería paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Aquí sucede lo mismo, no varían ni la longitud del lado mayor, ni la longitud del lado menor, ni la longitud del lado recto. Aquí el eje focal es Y igual a K. Entonces, cuando esta es la circunstancia, o esta es la situación que se nos presenta, la ecuación canónica es de esta forma, ¿sí? Si se dan cuenta, es muy parecida, solo que aquí pues ya lleva H y lleva K, porque pues por lógica el centro ya no es 0, 0. Si H valiera 0 y K valiera 0, pues la ecuación quedaba como la que estábamos viendo. Bueno, igual A mayor que B. Recuerdan que cuando vimos ese tema del centro 0, 0, decíamos que B era menor que A. O sea, es lo mismo. Si B es menor que A es porque A es mayor que B. Y ambos valores deben ser mayores que 0. Allá también utilizamos esta ecuación. A al cuadrado igual a B al cuadrado al C al cuadrado, que acá también se cumple, ¿sí? Recuerden que esta ecuación es muy importante porque con esa es que podemos obtener cualquiera de los valores de A, B y C según el que nos haga falta en un ejercicio. Entonces, cuando es el caso de que el eje focal es paralelo al eje X, estos son los elementos, ¿sí? Estos son los que hay que tener en cuenta. Entonces, en el momento de solucionar un ejercicio de este tema, la metodología, vuelvo y repito, es la misma que veníamos utilizando. Lo primero que tenemos que identificar es si el eje focal es paralelo al eje X o si es paralelo al eje Y, ¿sí? Porque ya sabiendo eso, sabemos cuáles son las coordenadas que vamos a utilizar y qué forma tiene la ecuación canónica. Entonces, de esa manera ya podemos solucionar cualquier ejercicio que nos ponga. Esto entonces es cuando el eje focal es paralelo al eje X, que ustedes lo tienen ahí en la guía. Vamos ahora a ver qué pasa cuando la ecuación canónica tiene centro en HK
y el eje focal ya no es paralelo al eje X, sino paralelo al eje Y. Bueno, cuando el eje focal ya es paralelo al eje Y, como vemos acá en la figura, que el eje focal ya queda acá, este es el eje normal, el eje focal, entonces ya las coordenadas cambian, ¿sí? El centro sigue siendo el mismo, los focos ya ahora es H, K menos C, y el foco 2 H, K más C. Los vértices, H, K menos A, y el vértice 2 H, y la otra coordenada es K más A. Los puntos de corte con el eje normal, entonces ahora son H menos B, K, y H más B, K. La longitud del lado mayor, la longitud del lado menor y la longitud del lado recto no cambian independientemente, como lo hemos dicho antes, de si el eje focal es paralelo al eje X o paralelo al eje Y. El eje focal sí cambia, en el anterior era Y igual a K, aquí es X igual a H. La ecuación canónica, entonces, para este caso, queda de esta manera, ¿sí? Y estas condiciones se siguen cumpliendo, que A debe ser mayor que B y ambos valores deben ser mayores que 0. ¿Sí? Entonces aquí lo único es que aquí, en el anterior, aquí era A al cuadrado y aquí B al cuadrado, aquí es al revés. Como pasaba cuando el centro está en 0, 0, ¿sí? Lo único es que aquí ya aparecen H y K. Si se dan cuenta, pues las coordenadas de estos elementos son muy similares. Lo único es que aquí ya aparece H y K. Entonces, para resolver ejercicios de este tema, vuelvo y repito, lo primero que hacemos es identificar si el eje focal es paralelo al eje X y paralelo al eje Y, porque eso nos determina qué tipo de coordenadas vamos a utilizar, si estas o las anteriores. Si nos equivocamos en eso y utilizamos las que no son, pues nos va a quedar totalmente mal el ejercicio. Entonces, vamos a ver ahora, porque esto pues lo tienen en la guía, vamos a ver ahora cómo se resuelven los problemas de este tema, ¿sí? Vamos a empezar entonces a resolver los ejemplos propuestos que aparecen en la guía de aprendizaje. El primer ejemplo propuesto dice lo siguiente: determinar las coordenadas del centro, los focos y los vértices de cada elipse. Luego, realizar la gráfica. Y luego nos dan tres ecuaciones canónicas, el punto A, B y C. Entonces, en esos ejercicios dicen determinar las coordenadas del centro, los focos y los vértices. Ahí no nos nombran las coordenadas de los puntos de corte con el eje normal, ¿sí? No nos las están pidiendo. Pero el hecho de que diga luego realizar la gráfica implica que nos toca que hallarlos, porque sin poderlos hallar no podemos graficar. Recuerden que para poder graficar la elipse es importante saber o tener o conocer o determinar el centro, los vértices, los focos y los puntos de corte con el eje normal. Con esos cuatro elementos podemos hacer la gráfica. Entonces ahí no nombra que hallemos los puntos de corte con el eje normal, pero igual nos toca hallarlos para poder graficar. Entonces el punto A dice, nos da esta ecuación canónica, x menos 3 al cuadrado sobre 16 más y más 1 al cuadrado sobre 25 igual a 1. Bueno, como yo les explicaba anteriormente, hay que saber si el eje focal es paralelo al eje X o es paralelo al eje Y, para yo saber cuáles coordenadas de los focos, de los vértices y los puntos de corte con el eje normal voy a utilizar, ¿sí? Entonces, en este caso, recuerden que había una propiedad que decía que A debe ser mayor que B, ¿sí? O sea, A tiene que ser más grande, o sea que aquí va a corresponder a A y aquí va a corresponder a B, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, yo sé que esta ecuación es de esta forma. X menos h al cuadrado sobre b al cuadrado, o sea, quiere a b porque b es más pequeño, ¿sí? Y el que esté más grande es a, ¿sí? Porque a es mayor que b. Entonces, el mayor le corresponderá a a. Entonces, esta ecuación es de este tipo, ¿sí? Y esta ecuación canónica es cuando el eje focal es paralelo al eje Y. Eje focal paralelo al eje Y. ¿Sí? Si ustedes miran ahí en la guía donde tienen esta ecuación canónica, se darán cuenta que es cuando el eje focal es paralelo al eje Y. Listo. Entonces, ya sabiendo eso, yo ya sé cuáles son las coordenadas que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, siempre para las coordenadas necesitamos saber el valor de A, el valor de B y el valor de C.
Y en este caso necesitamos hallar el valor de h y el valor de k, que también están metidos ahí en esas coordenadas, si lo recuerdan. Entonces siempre en estos ejercicios, después de determinar que el eje focal es paralelo al eje X o paralelo al eje Y, lo que sigue es determinar cuánto vale A, B, C, H y K. ¿Sí? Para después de eso, ahí sí empezar a determinar o a resolver o a hallar mejor aún las coordenadas del centro, del vértice, de los focos y de los puntos de corte con el eje normal, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces acá vemos que B al cuadrado, bueno, vamos a empezar primero con H y K. H vale 3, ¿sí? ¿Lo ven acá? Entonces, yo sé que H es igual a 3. Listo. Y K, perdón, aquí tuve un error. Aquí es menos. Aquí es menos. Y K, no puedo decir, es menos K. Y K, no puedo decir que K vale 1, ¿sí? Porque es que aquí este es menos y este es más. Aquí como son iguales los signos, sí puedo saber que es HK. Pero el hecho de que este sea más, significa que el valor de K debe ser negativo, como lo veíamos en la videoclase anterior. Para que, al ser negativo, menos por menos me dé este más. ¿Eso qué quiere decir? Que K es igual a menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aquí yo dijera Y menos y K vale menos 1, ¿sí? Como digo acá, menos por menos da más, entonces esto me daría Y más 1, que es lo que tengo aquí. Entonces, esto me confirma que efectivamente el valor de K es negativo. Entonces, siempre que aquí aparezca más, significa que el valor que va aquí es negativo. Bueno, entonces ya determinamos cuánto vale H y cuánto vale K. Ahora nos toca determinar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Bueno, entonces, vamos a empezar con A. Si vemos acá en esta ecuación, que es de este tipo, A al cuadrado vale 25, ¿sí? A al cuadrado es igual a 25. ¿Sí? Corresponde a este valor. Si A al cuadrado vale 25, entonces A sería igual a la raíz cuadrada de 25, o sea, despejando el cuadrado. Lo cual nos hace concluir que A tiene un valor de 5, ya que la raíz cuadrada de 25 es 5. Listo. Ahora nos vamos con B. B al cuadrado es igual a 16. B al cuadrado es igual a 16. Entonces, eso quiere decir que B va a ser la raíz cuadrada de 16, despejando el cuadrado de B. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. O sea que A vale 5 y B vale 4. Nos hace falta hallar C. Listo. No siempre estas raíces cuadradas nos dan exactas, ¿no? En los otros ejercicios que vamos a ver de este tema nos daremos cuenta que a veces da, por ejemplo, raíz cuadrada de 21, entonces aquí nos toca que tomar los decimales. Listo, entonces C lo hallamos con esta fórmula, de la cual despejamos C. O sea, este B cuadrado lo voy a pasar para acá a restar. Y aquí me quedaría despejado, aunque para ese lado, el C al cuadrado. Entonces, lo voy a acomodar para este lado, que es lo mismo. A al cuadrado, entonces A al cuadrado yo tengo aquí que A al cuadrado vale 25. Aquí, o puedo escribir 5 al cuadrado, ¿no? Pero como aquí ya lo tengo, yo sé que A al cuadrado, miren acá. A al cuadrado vale 25, o sea que aquí iría 25 menos B al cuadrado. Y B al cuadrado aquí tengo que vale 16, o sea, menos 16. 25 menos 16 da 9. Entonces C va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. O sea que C es igual a 3. Listo. Ya hicimos lo segundo que hay que hacer en este tipo de ejercicios, que es determinar los valores de A, de B, de C, de H y de K. Después de haber hecho eso, entonces ahí sí empiezo a determinar los elementos que me están pidiendo, ¿sí? Entonces recuerden que los elementos que me piden son el centro, entonces, centro. El centro, según tenemos ahí, para los dos casos es lo mismo, que es HK. Eso quiere decir que el centro es H, que H tenemos acá que vale 3, y K vale menos 1. Listo. Determinado el centro. Ya ahí seguiría entonces los vértices, por ejemplo, los focos. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hallar, miramos entonces ahí en la guía, en este caso en que el eje es paralelo al eje Y, cuáles son las fórmulas. Entonces, por ejemplo, según lo que tienen ahí escrito, lo que sigue sería los focos. Entonces, el foco 1, dice acá que el foco 1
para ese caso tiene coordenadas h, k menos c. ¿Sí? Esa es, si se dan cuenta ahí en la guía donde dice paralelo al eje Y, esa es la coordenada del primer foco, k menos c. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces el foco 1 tendríamos que h tiene un valor de 3. Entonces 3, reemplazamos los valores de cada uno de estos porque para eso precisamente los determinamos. K vale menos 1. Menos 1, menos, ¿sí? Hice K menos. Y C, aquí determiné que vale 3. Entonces 3. Eso quiere decir que el foco 1 va a tener coordenadas 3 y menos 1 menos 3 da menos 4. Ese sería el foco 1. ¿Sí? El foco 2. Entonces el foco 2 es h, k más c. ¿Sí? Lo pueden verificar ahí en la guía. Entonces quiere decir que el foco 2, y reemplazo los valores, h nuevamente es 3, k que vale menos 1, más y c que vale 3. ¿Sí? Quiere decir que el foco 2 tiene coordenadas 3, y aquí resuelvo esto. Menos 1 más 3 se restan, daría 2 positivo. O sea que el foco 2 sería este. Lo mismo voy a hacer para hallar los vértices y hallar los puntos de corte con el eje normal. Entonces los vértices. Bueno, aquí voy a escribir focos. Focos, vértices. Entonces los vértices tenemos que un vértice entonces, según lo que tenemos ahí en las fórmulas, sería K menos A. ¿Sí? Creo que es así. Sí, es así. K menos A. Entonces el vértice 1 tendríamos que H, dijimos que vale 3, K menos 1, menos, y A, si recuerdan, A vale 5. ¿Sí? A vale 5. Quiere decir que el vértice 1 va a tener un valor de 3 menos 6. ¿Sí? Porque menos 1 menos 5 daría menos 6. Listo. Lo mismo hacemos para el vértice 2. H, pero el vértice 2 entonces aquí en vez de ser menos es más. ¿Sí? Si se dan cuenta, una fórmula siempre es con menos y la otra es con más. Entonces B2 o el vértice 2 tendríamos que H que vale 3, ¿sí? K que vale menos 1, más A que ya dijimos que vale 5, ¿sí? Donde la hallamos en el tablero anterior. Listo. Nos queda hacer esta operación y así determinar el vértice 2. Entonces tendríamos que el vértice 2 sería 3, la primera coordenada sería 3, y la segunda lo que me dé menos 1 más 5, en este caso se restan, y daría 4. Ahí tendríamos el vértice 2. ¿Sí? 3 menos 6 y 3, 4. Ahora nos falta los puntos de corte con el eje normal. Entonces, para el caso en que el eje focal es paralelo al eje Y, las coordenadas son B1, H menos B, K. ¿Listo? Entonces, B1 quedaría H, que dijimos que H valía 3, menos B, que si mal no recuerdo B era 4, y coma, y aquí ponemos el valor de K, que es menos 1. Menos 1. O sea que la primera coordenada quedaría 3 menos 4 da menos 1, menos 1. ¿Sí? Porque K vale menos 1. Listo. La segunda entonces es lo mismo, pero como yo les decía, ya utilizamos es más. Entonces, reemplazando los valores correspondientes en esa coordenada sería H, que vale 3, más B, o sea, más 4, y K vale menos 1. O sea que este punto va a quedar 3 más 4, 7, menos 1. Entonces el ejercicio realmente pedía hallar el centro, los focos y los vértices. ¿Sí?
Esto no lo pedí hallar el ejercicio, pero igual tengo que hallarlo porque para poder graficar, si el ejercicio no me dijera graficar, no tendría la necesidad de hacer esto porque no me lo están pidiendo. Pero como el ejercicio dice, luego realizar la gráfica, entonces yo para poder hacer la gráfica necesito estos puntos para ver hasta dónde extiendo la elipse. Listo, ahí ya hallamos el centro, los focos, los vértices. Dense en cuenta, como les decía, es identificar primero que todo si el eje focal es paralelo al eje X o paralelo al eje Y para saber qué ecuaciones y cuáles fórmulas voy a utilizar, ¿sí? De cómo son las coordenadas. Luego, entonces, según estas coordenadas, tengo que determinar el valor de H, de K, de A, de B y de C para poder reemplazarlos acá, ¿sí? Y ya lo que queda es graficar. Entonces vamos a ver cómo quedaría la gráfica de este ejercicio. Bueno, acá está entonces más o menos cómo quedaría la elipse, ¿sí? Aquí pues puse la información que necesito para graficar, que es el centro, los focos, los vértices y los puntos de corte con el eje normal. Acá, cuando graficamos las elipses, a diferencia del tema anterior, en cuando el centro quedaba en 0, 0, no hay necesidad de hacer estas líneas porque coincidían con estas, ¿sí? Pero acá sí hay necesidad de dibujar el eje focal y de dibujar el eje normal, ¿sí? Que generalmente se grafican con líneas segmentadas. Entonces aquí podemos ver el eje focal, que es paralelo al eje Y efectivamente, y el eje normal. Y luego ubicamos cada uno de los puntos. El vértice 1, según estas coordenadas del vértice 1, quedaría aquí. El vértice 2, 3, 4, ¿sí? 3, 4. Entonces lo primero para graficar es hacer los puntos, ¿sí? Ubicamos los vértices. Ubicamos los focos. Foco 1, 3 menos 4, entonces 3 menos 4 quedaría el foco 1. El foco 2, 3, 2, entonces 3, coincide 3 con 2. Los puntos de corte con el eje normal, menos 1, entonces menos 1, quedaría aquí. Y el otro 7, cuando x vale 7, y vale menos 1, quedaría el otro punto. Después de ubicar los puntos, entonces, como les explicaba cuando veíamos elipses con centro en 0, 0, la elipse se dibuja desde los puntos de corte hasta los vértices, ¿sí? Las elipses no pasan por los focos. Los focos hay que ubicarlos lo mismo que el centro, pero se dibuja desde los vértices hasta los puntos de corte con el eje normal. O sea, la V con las B. Ahí dibujamos la elipse. Entonces quedaría más o menos de esa forma. Así es como se dibujan. Vuelvo y repito, se dibujan el eje normal y el eje focal. Esto entonces sería el punto A del primer ejemplo. Vamos entonces ahora a hacer el punto B. El punto B dice lo siguiente. X más 1 al cuadrado sobre 100 más Y más 2 elevado al cuadrado sobre 121 igual a 1. Entonces, lo primero que hacemos es identificar la elipse donde tiene el eje focal, si es paralelo al eje X o paralelo al eje Y, ya que eso me determina cuáles coordenadas voy a utilizar para cada uno de los elementos. Entonces, en este caso, vemos que el mayor, partimos del hecho de que A debe ser mayor que B, ¿sí? Si A es mayor que B, significa que A es el más grande y B es el más pequeño. Entonces, vemos que A, entonces este corresponde a A, ¿sí? O A quedaría aquí, B quedaría acá. Entonces, es igual que el ejercicio anterior. Es decir, la ecuación canónica sería de la forma X menos H al cuadrado sobre B al cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 1. O sea, la ecuación canónica sería de esta forma, ya que A, el más grande, está para este lado. Entonces A le corresponde siempre el más grande. Y eso quiere decir que el eje focal es paralelo al eje Y, igual que en el ejercicio anterior. Ya habiendo identificado eso, lo que sigue es determinar H, K, A, B y C, ¿sí? Ya que necesitamos esos 5 valores para poder determinar las coordenadas de los elementos que nos están pidiendo y poder así graficar. Entonces vamos a determinar H y K. Siempre de primeras determinamos H y K. Entonces H, como aquí es más, significa que el valor de H es negativo para que menos por menos me dé más, ¿sí? Entonces quiere decir que H es igual a menos 1, en este caso. Y K, si nos damos cuenta, pasa lo mismo, ¿sí? K aquí aparece con más, entonces significa que este valor debe ser negativo para que menos por menos me dé este más, o sea que K vale menos 2. Listo, tenemos entonces ya los valores de H y de K determinados.
Ahora lo que sigue es determinar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Bueno, el valor de A. Entonces, lo mismo que veíamos en la clase, en el ejercicio anterior. A al cuadrado, según esto, vale 121, ¿cierto? Eso quiere decir que para despejar el cuadrado, saco raíz cuadrada. Es decir, A es igual a la raíz cuadrada de 121. Y la raíz cuadrada de 121 es 11. B al cuadrado, entonces, vale, según esto, vale 100. Entonces, B sería la raíz cuadrada de 100. Entonces, B vale 10, porque la raíz cuadrada de 100 es 10. Cuando ustedes resuelvan los ejercicios, este pasito lo pueden saltar si quieren, ¿sí? O sea, saber que A al cuadrado vale 121, yo puedo decir que antes A es la raíz cuadrada de 121 y entro de una vez acá, ¿sí? Si de aquí pasan acá, está bien, o sea, no van a tener ninguna deducción ni nada. Ya si se les hace confuso, entonces pasamos por el paso de la raíz cuadrada. Yo como siempre explico con todos los pasos, pero hay pasos pues que en el camino se pueden obviar. Por ejemplo, de acá pueden pasar directamente acá. Listo, ya hallamos A y hallamos B. Entonces ahora vamos a hallar C de la misma manera que hicimos en el ejercicio anterior, entonces con esta forma. Entonces C la despejamos, entonces B pasa para acá, B al cuadrado, aquí quedaría C al cuadrado, entonces C al cuadrado es igual a A al cuadrado. A al cuadrado vale 121. Y B al cuadrado vale 100. Tengo acá. Entonces menos 100. O sea que C al cuadrado es igual a 121 menos 100 da 21. ¿Sí? O sea que C va a ser la raíz cuadrada de 21. Y la raíz cuadrada de 21 es 4,58. 4,58. Ese sería entonces el valor de C. Ya tenemos entonces el valor de A, el valor de B, el valor de C, el valor de H y el valor de K. Entonces ya podemos entrar a determinar cada uno de los elementos. Entonces vamos a empezar con el centro. El centro, entonces las coordenadas del centro son H, K, o sea, menos 1, menos 2. Ese sería el centro. Menos 1, menos 2. Luego vamos a determinar los focos. Entonces los focos, tenemos que el foco 1, igual que lo vimos en el ejercicio anterior, las coordenadas son H, K menos C. O sea que el foco 1 sería H, que vale menos 1, K, que vale menos 2, menos C. Y C tengo aquí que vale 4,58. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí abajo porque ahí no creo que me quede. Foco 1, entonces tengo H que vale menos 1. Menos 1. K que vale menos 2. Menos C que es 4,58. Según eso, entonces el foco 1 daría menos 1, menos 2, menos 4,58 da menos 6,58. Ese sería el foco 1, haciendo esa operación. El foco 2 entonces tenemos que tiene coordenadas H, K más C. Entonces el foco 1 quedaría H, que vale menos 1, K, que vale menos 2, más C, y C vale 4,58. O sea que el foco, perdón, aquí es el foco 2. O sea que el foco 2 tendría coordenadas menos 1, menos 2 más 4,58 se restan, ¿cierto? Y daría 2,58 positivo. Ese sería el foco 1 y el foco 2. Vamos ahora entonces con los vértices. Voy a dejar estos valores ahí porque los voy a necesitar. Entonces los vértices quedarían de la siguiente manera. Vértices. Entonces tenemos el vértice 1 que sería H, K, en este caso sería menos A. ¿Sí? Entonces el vértice 1 quedaría H, que vale menos 1, K, que vale menos 2, menos A, y A vale 11, menos 11.
O sea que el vértice 1 va a dar, la primera coordenada es menos 1 y la otra sería menos 2 menos 11 que da menos 13. Esa sería la coordenada del vértice 1. Vértice 2, H, pero entonces ahora es K más A. Entonces el vértice 2 va a ser menos 1 y quedaría menos 2 porque K vale menos 2 más A, o sea, más 11. Entonces el vértice 2 quedaría menos 1, menos 2 más 11 da 9 positivo, que resta. Y así tendríamos la coordenada del vértice 2. Faltarían los puntos de corte con el eje normal. Puntos de corte con el eje normal. Entonces tenemos B1, H menos B, coma K. Entonces, B1 quedaría H, que H tiene un valor de menos 1, menos B, ¿sí? Y B vale 10, o sea, menos 10, coma, y el valor de K que es menos 2. O sea que ese punto va a quedar menos 1 menos 10 da menos 11, coma menos 2. Y ahora, el otro punto quedaría entonces H más B, K. Entonces tendríamos H que vale menos 1, B que vale 10, entonces aquí sería más 10, y K que es menos 2. Entonces, el otro punto de corte con el eje normal quedaría menos 1 más 10 que da 9, y menos 2. Listo. Ahí tendríamos entonces ya determinados los elementos que nos pidieron, que era el centro, los focos, los vértices, y este que tenemos que aunque no nos está pidiendo el ejercicio, tenemos que determinarlo para poder graficar. Entonces, como les anunciaba anteriormente, no siempre los valores de A, B y C nos van a dar números exactos o números enteros, ¿sí? Sería lo ideal porque para graficarlos es mucho más fácil. Pero se va a presentar muchas veces los casos en que nos van a dar valores así que tenemos que graficar. Vamos entonces ahora a realizar la gráfica, que es lo otro que hace falta del ejercicio. Bueno, acá tenemos entonces cómo quedaría la gráfica de ese ejercicio. Cuando vamos a graficar, aquí coloqué yo los puntos, ¿sí? No es que haya que colocarlos, sino que como yo borro el tablero, entonces lo necesito ahí para poderlos ubicar. Pero ustedes cuando ustedes resuelven los ejercicios, pues los tienen ahí y no hay necesidad de volverlos a escribir. Cuando yo voy a graficar, entonces miro, por ejemplo, cuál es la coordenada más grande, ¿sí? Aquí me doy cuenta que la coordenada más grande es 13, quiere decir que entonces yo por eso lo hice de 14, ¿sí? Hacia todos los lados. Entonces eso es más o menos lo que hay que tener en cuenta para ver qué tan grande vamos a hacer el plano cartesiano. Miramos las coordenadas, identificamos cuál es la más grande, sea negativa o sea positiva, cuál es la más grande. Aquí el número más grande es 13, entonces, por ejemplo, lo extendemos un número más, que sería 14, o dos números más. Y luego ubicamos los puntos. Entonces tenemos el centro, menos 1, 2, centro, menos 1, menos 2, perdón. Menos 1, menos 6,58, el primer foco, menos 1, menos 6,58, más o menos por acá. El foco 2, menos 1, 2,58, menos 1, 2,58, entre 2 y 3. El vértice 1, menos 13, entonces menos 1, menos 13, ¿sí? Quedaría el vértice 1. Vértice 2, menos 1, 9, menos 1, 9. El punto de corte con el eje normal, B1 menos 11, 2, entonces menos 11 menos 2, perdón, menos 11 menos 2. Y el punto 2, 9, 2, que eran los resultados, 9 menos 2, perdón, que era lo que nos había dado. Entonces, como les decía, la lista se traza pasando por estos puntos y por los vértices. Esta nos queda casi que una circunferencia debido a que A, si recuerdan, A valía 11 y B valía 10, o sea, cuando esos números son muy cercanos, nos va a quedar casi que una circunferencia. Si los dos números fueran iguales, como lo explicamos en una clase anterior, si A valiera un valor y B valiera el mismo valor, ahí sí quedaría una circunferencia, ¿sí?
Entre más diferencia haya entre A y B, va a ser más alargada la elipse. Entonces, con esto ya terminamos el punto B del primer punto. Y con esto terminamos esta videoclase, ¿sí? En una próxima videoclase vamos a continuar realizando los ejercicios que vienen propuestos en la guía de aprendizaje. Espero, como siempre, pues haya quedado claro cómo se resuelven estos ejercicios. Cualquier duda que tengan por los canales que siempre manejamos. Entonces nos vemos en una próxima videoclase. Muchas gracias.